¿Cómo están, amigas y amigos de Ultimátum? Qué gusto saludarles en este espacio Arsenal de Plumas. A nombre de nuestro titular y director general, Amecha Mayoa, gracias por el favor de su amable audiencia este día martes 12 de noviembre. Vámonos de lleno con las opiniones. Saludo con el gusto de siempre al maestro Pepe Altúzar, gusto en verlo. Gracias, Eric. Buenos días, buenas Compartir tardes. este espacio. Oiga, balanza legal, la alfabetización en Chiapas va en serio. Esta ha sido una temática que hemos abordado en los últimos días. Hace tal vez 2 semanas, desde que el gobernador electo, Eduardo Ramírez Aguilar, en su presentación, en la presentación de uno de los bloques de quienes conformarán su gabinete, daba a conocer que sería la educación un eje primordial dentro de su administración y que mencionaba justamente la importancia de la alfabetización. Avisó entonces, anticipó que habría de vivir Chiapas un proceso de transformación a partir de la educación y muy particularmente de la alfabetización. Hoy escribe en Balanza Legal Rodolfo L. Chanona que en la ciudad de Comitán de Domínguez, el futuro gobernador, dentro del marco de la presentación de su gabinete, realizó el compromiso para que el 8 de diciembre del año 2025 levantar la bandera blanca de abatimiento del analfabetismo en nuestra entidad. Promesa que pareciera arrogante para algunos ante el rezago ancestral de Chiapas. Siempre hemos sido los últimos. Chiapas, Guerrero, Oaxaca, hemos sido los estados menos alfabetizados. Pero dice también, a nuestro parecer, no es imposible de lograr siempre y cuando se cree un programa de alfabetización funcional y excepcional que atienda las características propias de nuestra entidad, el cual deberá ser dirigido a los adultos de las regiones rurales e indígenas y a los jóvenes no escolarizados, sacando provecho a las tecnologías de la información y la comunicación. Esto escribe hoy en Balanza Legal Rodolfo L. Chanona. Maestro. Destaca los actores principales en este proceso tan trascendente, pues es una política pública de suma importancia y aparecen como responsables de inmediato Roger Mandujano Ayala como su calidad de secretario de Educación, Gilberto de los Santos Cruz como subsecretario de Educación Estatal y José Alfredo Ramírez Guzmán como subsecretario de Educación Federalizada. Estos y otros personajes de la educación en Chiapas tendrán que involucrarse directamente en esta tarea, porque dice el gobernador que la cruzada, gobernador electo de Chiapas gobernador constitucional a partir del 8 de diciembre, la cruzada para revertir el analfabetismo, Chiapas puede, coadyuvará en el combate al rezago educativo, pero también permitirá combatir la desigualdad social, logrando una sociedad más justa y equitativa. Esperamos tenga éxito, dice el comunicador, este programa alfabetizador puesto por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el cual indudablemente redundará en beneficio de la entidad y de la sociedad chiapaneca. Pues sí, esperemos que así sea. Y bueno, en otro orden de ideas a estribor, ¿por qué ganó Trump? Escribe Juan Carlos Cali Mayor y hace referencia a que en 2016 había publicado un artículo en el que advertía sobre el primer triunfo de Donald Trump, que lo llevaría a la presidencia de los Estados Unidos. Era algo previsible, dice Juan Carlos Cali Mayor, aunque pocos apostaban por ese resultado. De igual modo, advirtió sobre Javier Milei en Argentina y ahora anticipa, aunque es temprano, dice que el derechista José Antonio Kast podría convertirse en presidente de Chile. Incluso es posible que Santiago Abascal de Vox, que hoy representa a la tercera fuerza de España, llegue a la presidencia, así como Marine Le Pen en Francia, apoyado por su carismática candidata Jordan Bardella. A todos ellos se les etiqueta, dice, como ultra mega recontra derecha super archiconservadora. Una forma en que los populistas de izquierda demonizan a quienes no son progresistas, woke o socialistas. Los han atacado tanto que parece que ya no engañan al electorado tan fácilmente como antes, especialmente en un contexto de fracasos gubernamentales en los que en lugar de dar resultados contra la pobreza se han vuelto expertos en discursos vacíos que ya no convencen a nadie. Pero se trata solo de eso. El avance de la izquierda está ligado al narcotráfico y a la violencia que esta acarrea como si ambos fueran aliados en el poder. A estribor, voy a hacer Juan Carlos Calimayor pública mi opinión con respecto a lo que dice ahí nuestro queridísimo amigo Juan Carlos Calimayor Franco. Yo sí dije que iba a ser Donald Trump el presidente de Estados Unidos.
en la primera ocasión. Y mis razones eran que los norteamericanos tienen todo planeado y programado, y que había una razón de peso el que lo hayan electo candidato al gobierno de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, ¿verdad? Entonces, dije que él no había iniciado una campaña ni participado en un proceso electoral para perder, y así fue. Cuando intenta repetir o continuar o reelegirse y pierde con Biden, yo señalé que en su momento que iba a perder, y así fue. Pero en esta ocasión yo le aposté también a que no iba a llegar a la presidencia y que era Kamala Harris la próxima presidenta de los Estados Unidos, y aquí sí me equivoqué. Entonces sí lo reconozco, y entonces me atrevo a leer los argumentos que señala aquí nuestro amigo a estribor, ¿por qué ganó Trump? Y la respuesta la da aquí muy puntual. Creo que esta situación es la que hizo ganar a Trump, eso dice Juan Carlos Calimayor. Si bien es cierto que los estadounidenses recibieron a migrantes como mano de obra necesaria, lo que ven ahora es un proceso fuera de control. Incluso muchos migrantes ya nacionalizados votaron por Trump. ¿Cómo es eso posible? Sencillo. Ya no desean ni necesitan que más personas lleguen a abaratar el mercado laboral que les permitió construir su patrimonio y obtener su residencia legal en Estados Unidos. Ese es el trasfondo de esta situación. Estoy totalmente de acuerdo. Se ha comprobado que el peor enemigo del migrante, el que quiere llegar a Estados Unidos, es el que ya radica, el migrante que ya radica en Estados Unidos. El migrante que llegó primero. Que ya está, que llegó primero. Entonces, esas y otras causas políticas internacionales son las que ahora nos preocupan mucho, porque los migrantes que están cruzando México en este momento van a llegar a la frontera del norte de México con Estados Unidos, y ahí se van a quedar, porque no hay posibilidad de que ingresen. Pero en fin. Creo que en el futuro el Estado, más que ahora, podría haber este fenómeno de culturización incluso de nuevas... Así es, inclusive algunos de aquí se andan quedando. Sí, seguramente, en la actualidad así pasa. Identidad política, Chiapas históricamente olvidado, el Poder Judicial al servicio del pueblo, escribe el maestro José Adán Altúzar. Aquí está lo que se ha destacado en estos últimos meses a partir de lo que se dijo en la época del entonces presidente López Obrador, el humanismo mexicano, y aquí queda plasmado en la expresión hecha por nuestro próximo gobernador electo en una revista que le publicaron llamada Líderes Mexicanos, donde le publicaron una entrevista. Y aparte de agradecer el detalle de la oportunidad de poderse expresar a través de esa revista, él señaló que en Chiapas la prioridad será la atención a los más pobres, a los grupos vulnerables, que históricamente han sido olvidados. Por eso el título de la nota, porque eso es una realidad que conocemos muchos. Así como el respeto a las culturas madre y nuestro medio ambiente, y agregó que gusta del diálogo y construir acuerdos en la política. Y así lo fue señalando. Destaca los referentes, son nacionales de origen chiapaneco o haber trabajado para Chiapas, como Fray Matías de Córdoba, Joaquín Miguel Gutiérrez, Josefina García, la misma Rosario Castellanos Figueroa, siendo gran inspiración por los gestos en pro de la desigualdad, la libertad y la seguridad de nuestro pueblo. A Ramírez Aguilar le llena el orgullo trabajar por su estado, ser parte de la historia y trascender, fincando las bases del Chiapas próspero, justo y seguro que siempre he visualizado. Eso dijo Era. Es a eso a lo que he decidido entregar mi vida. Son temas de política y de conceptos humanistas que pues así se tiene que gobernar en estos momentos. Y en el tema del Poder Judicial, pues es evidente, mi estimado Eric y respetable auditorio, que hay sigue la resistencia por parte de algunos miembros del Poder Judicial y trabajadores inclusive, de que no promover la participación de quienes tienen el derecho de poder participar cumpliendo los requisitos que habrán de cumplir a cabalidad para ser electos
magistrados, ministros o jueces el domingo 1 de junio del 2025. Y esa resistencia pues es entendible porque pues no quieren dejar sus privilegios y los cargos que ahora ostentan, y que, como se ha evidenciado, es por lo integran miembros de su familia. Hay un estado, no recuerdo exactamente cuál, que hay 36 miembros de una familia ocupando cargos. Todos estudian. Sí. Sí, resulta que si el abuelo era abogado, pues el hijo también, y los niños, hasta los bisnietos, pues porque saben que por esa vía podían acceder a un empleo. Pues hay de y esos, no permitirle a otra gente. Conozco en Chiapas también. Esa es la gravedad, y esas son las cosas que están cambiando en México, y quien se resiste al cambio, pues va a tener sus consecuencias, porque esto ya es irreversible. Claro. Entonces, para ello, los miembros del Poder Legislativo, que son los diputados federales, se han dado a la tarea de hacer reuniones informativas para dar a conocer los procesos y los trámites que habrán de llevarse a cabo para participar en esa jornada de elección. Y para ello, Arturo Saldívar, que es un experto en esta materia, pues dio la información precisa de cómo poder participar, y eso fue lo que publicamos en esta ocasión. Dice: un poder judicial que no, eso lo dijo la presidenta, un poder judicial que no sirva a la oligarquía, sino que emane de del pueblo de México para servir al pueblo de México, sentenció, esto lo dijo Arturo Saldívar. Unos datos ahí importantes del Infonavit que vale la pena enterarse. Hay que entrar a una página por ahí, informar, porque hay un apoyo a partir del 2013 que no se daba antes en el Infonavit, en el tema de la construcción, ¿no?, de casas. Así es. En el ultimátum de la frontera, por alguna cuestión de relaciones personales, he recibido información con respecto a una serie de conflictos que se están dando en Comalapa, pero ya está siendo tendido. De hecho, hoy se informó en la mañanera de que ya hay un grupo táctico actuando en esa región para combatir a los grupos delincuenciales. En el ultimátum 2, es con relación dicen que es autorrobo lo de la Auditoría Superior del Estado. Dice: aunque los encargados de dar a conocer la información sobre el robo de documentación relacionada con las auditorías de algunas dependencias del gobierno estatal, dicen que no hay de qué preocuparse, ya que la documentación sustraída está digitalizada en los archivos de la dependencia. Este delito debe investigarse para saber cuál es el interés de sustraer documentación oficial, y también darse a conocer si no es necesaria la documentación física para comprobar alguna irregularidad encontrada, cuando los involucrados en actos de corrupción sean llevados a juicio. Te lo digo, mi estimado Eric, auditorio, porque hay pruebas que se dan a través de audios o videos que no tienen validez. Yo no lo sé jurídica, yo no soy abogado, validez jurídica. Entonces necesitan del documento físico firmado. Y si eso sustrajeron, pues lo que está digitalizado no tiene validez. Muchas gracias. Así de sencillo. Entonces ellos saben por qué hacen lo que hacen. Claro. Y ya concluyo con: el éxito no es un destino, es un viaje. Disfrútalo. Y por el momento es cuanto. Dedicatoria, ¿no? No, ya. Genérica. Sí. Bueno, en Democracia Virtual, oposición amenazada. Escribe Eugenio Hernández Sazo: las organizaciones antagónicas al régimen de la 4T necesitan encabezar demandas de la población en todo el país y combatir con bravura lo que parece el inicio de una dictadura. Escribe en Democracia Virtual, oposición amenazada, Eugenio Hernández Sazo, quien remarca las dificultades para articular un proyecto claro y efectivo mediante la unidad de todas las corrientes y partidos políticos para reducir el poder de Morena. La oposición camina, dice, hacia el 2027 con varios factores en contra que deben ser analizados por dirigentes a efectos de buscar una salida que lo fortalezca y debilite a sus adversarios. Tanto el PRI como el PAN, principales fuerzas de oposición en el país, tienen que renovarse o morir. Sí. Esa es la disyuntiva en la que actualmente se encuentran frente a un poder presidencial que amenaza hasta con desaforar, en el caso específico de Alejandro Moreno Cárdenas, para evitar obstrucciones de sus planes en el Congreso de la Unión.
Y por lo que están haciendo en este momento, Eric, auditorio, auguro que van a morir, porque con estas los partidos. Los dos, particularmente PAN y PRI. El otro pues ya murió. Es que se hicieron mal, ¿no? No entiendo cuál ha sido, e incluso no me queda claro si han tenido increíble, ¿sí? alguna estrategia o han pensado en algún momento en cómo reincorporarse. Yo la verdad es que recuerdo a mi breve edad muchas figuras del PRI, por ejemplo, grandes oradoras, oradores, pero también ejemplos de convicción, ejemplos de liderazgo. La ideología. ¿Qué hicieron? Los acorralaron, los hicieron hacia el exterior. Siempre he pensado, particularmente cuando estuve dentro de la administración pública, era muy joven. Y lo primero que tenemos los jóvenes, o que tienen los jóvenes, porque según el INEGI ya voy a dejar de serlo, sí. Es que creemos que somos la nueva onda, ¿no? Los que más sabemos, y el mayor queda relegado. No es cierto. Creo que llegan más lejos quien escucha consejos. Creo que cuando mezclamos el ímpetu de la juventud con la experiencia, podemos lograr grandes cosas. Y en la actualidad en la que los partidos de derecha, podemos mencionarlos de este modo, se encuentran gravemente en crisis, no solo en México, sino en Latinoamérica, creo que necesitarían reformar su manera de asimilar la política y de hacerla. Voy a poner de ejemplo a Movimiento Ciudadano, porque si algo ha hecho, que creo que todavía le ha costado como ganarse un capital político, pero si algo ha hecho es que tiene una muy buena estrategia de comunicación. ¿Quién no sabe quién es Maines en la actualidad? Sí. ¿No? ¿Quién no sabe quién es Movimiento Naranja en la actualidad? Sí. Porque tienen un trabajo de mercadotecnia muy interesante, de comunicación política muy interesante. Perfecto, es un elemento dentro de la política, ¿no? Es parte de... Bueno, PRI, PAN, ¿qué han hecho al respecto? Me parecía que en algún momento Xóchitl llegó a ser un muy buen contrapeso, pero también tenía o tuvo maneras muy fáciles de desarticularse, ¿no? E insisto, el PRI, que por muchos años supo gobernar, siendo un tirano también, en la actualidad se durmió sus laureles. Por lo que acabas de decir, Eric, y interpretando el concepto de la experiencia de los políticos, por eso existen los documentos básicos. Y cada instituto político, si se olvida de los documentos básicos, sí, y asume que con hacer payasadas y vistiéndose de una forma y haciendo eso, van a lograr conquistar al electorado, se acabó. No es eso. Y esa es una causa. Claro. De esto que está pasando en este momento. Y a propósito de ese tema, mañana vamos a tener bastante carnita para hablar de eso, porque precisamente acabo de terminar de escribir lo que vamos a publicar mañana. Y es que de veras, no lo puedes entender de otra forma. ¿Qué están haciendo los dos personajes? El que se fue, malísimo. Y este señor que llegó con serias acusaciones de corrupción, que toda la Ciudad de México lo sabe, lo conoce, y es ahora el dirigente ahora, que no entiendo nacional. ¿Hacia dónde quieren dirigir su discurso? Veía hace poquito una entrevista a María Félix, y María Félix decía, se refería a la política en aquel entonces, 80s, 90s, y decía, México siempre ha vivido de promesas. Y la verdad es que en la actualidad seguimos viviendo de promesas, ¿no? Sí. La promesa de que acabaríamos contra la corrupción, la promesa de la transparencia, la pobreza de acabar con la pobreza, la promesa. Bueno, no estamos lejos de lo que hemos sido antes. En esencia, creo que los partidos como el PAN y PRI, cuando dejaron atrás a grandes líderes como Beatriz Paredes, por ejemplo, creo que comenzaron a demostrar de qué están hechos, ¿no? Cuando no afianzaron una imagen más moderna del PRI, que a lo mejor las nuevas generaciones pueden socializar como un MIT, por ejemplo, ¿no? Pero realmente no existe un liderazgo. ¿Qué fue Andrés Manuel López Obrador durante mucho tiempo para el movimiento que ahora se llama de Regeneración Nacional? Fue un líder carismático.
sigue siendo un líder. La presidenta le sigue diciendo presidente, y hoy en la mañanera otra vez dijeron, dice en un video que hicieron, como dándole seguimiento, lo vio. Así es. ¿Cómo, no? Sí. Entonces, ¿dónde hay un líder de contrapeso? Eso que traes a colación, y que sí en ese momento lo pensé también. Acuérdate que cuando López Obrador inició primero en el PRD y luego ya se creó su Movimiento de Regeneración Nacional, se lo creyó, claro. Se lo creyó. ¿Qué decían? Un loquito. Es un loquito. Bueno, ese loquito les hizo lo que no se imaginaban nunca. Una familia PAN, completa. al PRI, al PRD, completita. Segundo, ¿cómo es posible que si te están diciendo que la bandera que usó López Obrador para derrotar a ese sistema fue el combate a la corrupción, no se cuidaran? Mira lo que hizo Alejandro Cárdenas en su estado. Oiga, y bueno, absurdo. Otro puntazo que se llevó Morena indiscutiblemente es que nacieron, por ejemplo, los legisladores de tómbola, ¿no? O sea, cualquiera, no puedo decir lo que realmente, pero bueno, cualquiera puede ser, ¿no? Cualquiera puede, ¿no? Lo democratizó, ¿no? Cualquiera que quiera al pueblo, ¿no? Lo dejamos así, ¿no? Sí. Y en el caso del PRI, vemos, por ejemplo, el local, ¿quiénes están en el Congreso? ¿Quiénes estuvieron en el pasado? Los mismos. ¿A quiénes mandaron ahorita los Son mismos? representantes de ellos, De no ellos representantes mismos. del pueblo. Entonces, es eso y otras cosas muy Yo creo mal. que si algo... Y es malo, bueno, es malo, por eso lo criticamos, auditorio, el que no exista oposición. Es malo porque el autoritarismo es gravísimo. Es gravísimo. Entonces debe haber un contrapeso, por muy mínimo que sea, debe de haberlo. Pero esta oposición que está en este momento no se llama oposición. Y también habría que estudiar un poquito la primaria, ¿no? Por ejemplo, conocer nuestra historia, el porfiriato, ya vivimos dictaduras, ¿no? Tenemos dictaduras modernas. Entonces, no estamos viviendo cosas tan extrañas. México ya ha tenido tintecillos. Entonces, creo que también como ciudadanos quedamos muchos de vernos como nación. El otro día platicaba con un muchacho universitario que me contaba con la mayor normalidad posible que el día de las elecciones le hablaron de Morena y los llevaron como para acá y para allá y literal compraron el voto. O sea, están súper familiarizados con este esquema que además pues, mucho tiempo fue el régimen priista, ¿no? Bueno, creo que la transformación también le debe llegar al PAN y al PRI. Así es. Si Lo deben de entender, deben definitivamente. de entender. Y fíjate que, mira que lo que dice de lo que estábamos hablando en Australia, ya para terminar con nuestro amigo Ricardo del Muro, va a estar cerrada y remachada la frontera de Estados Unidos, lo que acabamos con 3 de decir. candados. Lo que acabamos de decir. Bueno, pues así las cosas. Austral va a estar cerrada y remachada la frontera de Estados Unidos, escribe Ricardo del Muro. Esto, según las primeras amenazas de Donald Trump, va a estar cerrada y remachada, con 3 candados, como dirán los Tigres del Norte. Esto y más, y todo lo que comentamos lo puede usted ver a partir de ya, cuando usted quiera. Digital también ya está disponible la edición impresa de Diario Ultimátum. Maestro, un gustazo. Contrario, gracias. Luego nos tomamos un café y seguimos discutiendo. No, vamos a seguir con ese Con tema. el PAN y el PRI. Gracias a usted, a nombre de nuestro director general y titular de este espacio, Amecha Mayoa. Nos vemos mañana.